biblioteca de Pacific University en el campus Mazatlán. Estoy acompañado de... licenciado en nutrición Raúl Zamudio. Y también... Arelizate, asesor educativo de aquí de Pacific University. Y su servidor, Abel Olasco, licenciado en Mercadotecnia y asesor educativo de Pacific University. Este día es bastante especial para nosotros y bastante informativo para ustedes porque estamos reunidos con un profesor experto en el tema que vamos a hablar a continuación. El tema que el día de hoy del podcast será la prevención de diabetes mellitus. Para comenzar, vamos a ponernos un poquito en contexto y un poquito en concepto también. Le vamos a preguntar al experto, ¿qué es la diabetes, Jorge? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué quiere decir crónico? Que el paciente que la adquiere, pues básicamente va a vivir con ella, ¿no? Degenerativa, pues de ahí viene su nombre, ¿no? Que conforme pasa el tiempo, pasan los años, sobre todo si no es bien cuidada, pues va dañando, va degenerando el cuerpo, diferentes órganos, diferentes sistemas de nuestro cuerpo humano, nuestro organismo. Entonces es una enfermedad que se caracteriza básicamente por el tener los niveles de glucosa en el cuerpo, o mal llamados, como lo conocen, azúcar, ¿no? Azúcar en sangre, ¿no? El paciente generalmente tiene esos niveles altos durante todo el día, y ya si entramos un poco en la fisiopatología, pues es una ausencia de una hormona que se llama insulina, que se secreta a nivel de páncreas. También es un órgano que es un órgano mixto que tenemos en el cuerpo humano, que tiene funciones digestivas y funciones endocrinas. Entonces aquí pues es una anomalía, ¿no? No se secreta suficiente insulina, entonces generalmente el paciente tiene los niveles altos de glucosa en sangre. Me llamó la atención lo que dijo, es que siempre tiene los niveles altos de azúcar, o sea, como si siempre estuviera consumiendo, no sé, Coca-Cola, esos refrescos subidos en azúcar o ricos en azúcar, o de esos carbohidratos simples como los pastelitos, las mantecadas. Sí, mira, aquí la diferencia es un paciente normal, o sea, que no padezca la diabetes, aunque tú consumas alimentos ricos en azúcar, ya lo mencionaste, refrescos, panes, dulces, en teoría tu cuerpo está funcionando de manera correcta. Entonces debería de mantener esos niveles de glucosa normales. ¿Cómo? Pues obviamente si tú estás consumiendo un alimento rico en azúcar, pues tu páncreas va a trabajar más, pero la insulina es suficiente, así es, pero va a mantener esos niveles de glucosa normales. La diferencia en un paciente que padece diabetes es que su páncreas no está funcionando de manera correcta, entonces esos alimentos van a elevar todavía más sus niveles de glucosa en sangre, ¿no? Licenciado, ¿qué factores de riesgo hay en personas que padecen la diabetes o diabéticos? Mira, hay algo muy importante. Lo primero es la carga genética. ¿Qué quiere decir? Ahí no podemos hacer nada, porque pues tenemos el gen, ¿no? El gen se hereda, ¿no? Esto es tener familia que padezca nuestros padres, abuelos. Así como un cuerpo que se hereda de la familia. Así es, se heredan rasgos, así es, se heredan rasgos físicos, e igualmente heredas el gen de la diabetes, ¿no? No quiere decir que porque tus padres o abuelos... O que sea hereditario. Así es, no quiere decir que lo vas a padecer, pero ya hay una probabilidad muy alta de que lo padezcas, ¿no? Eso es algo que no podemos hacer. Obviamente ya, pues, si tenemos un estilo de vida que no es saludable, sedentarismo, una alimentación rica en grasas, rica en azúcares, que padezcas ayunos prolongados, comidas copiosas, pues aumentas el factor de riesgo, ¿no? Y más aunado así, sí, como lo que les mencionaba, la carga genética, ¿no? Entonces, pues eso es lo principal, ¿no? El estilo de vida, la alimentación. La alimentación es un 80%, 70-80% de nuestra vida saludable, o sea, como dice, así es. Si hablamos de ejercicio, pues el 70% de la alimentación, el otro 20% pues estamos hablando que es del ejercicio, y el 10% también tiene mucho que ver el descanso, ¿no? En este caso la diabetes, pues básicamente es eso, ¿no? La alimentación, una alimentación incorrecta, rica en carbohidratos sobre todo, azúcares y grasas también tiene mucho que ver. Otro factor de riesgo muy importante es la obesidad. Si tú también, así es, o sobrepeso o obesidad, obviamente desencadenan diferentes riesgos y también fallas multiorgánicas. ¿Qué quiere decir? O sea, te comienzan a fallar tu páncreas, tu hígado, etc. Y también es un factor de riesgo muy importante.
Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es un poquito, si traemos la carga genética, sobre todo de la línea directa de nuestro árbol genealógico, así es, a veces hay que cuidarnos el doble, ¿no? Y el dato curioso que mencionó ahorita que te afecta el páncreas, el hígado, también, que yo tenga entendido, afecta cardiovascularmente. Sí, obviamente ya las cardiopatías a nivel de corazón, una hipertensión arterial, una arritmia, por ejemplo, la presión alta, baja, etcétera, ¿no? Sí, es una falla multiorgánica, por eso les mencionaba mucho. Se podría decir entonces que es una enfermedad, como bien lo decía, crónico-degenerativa, es silenciosa, te va acabando entonces, como que poco a poquito, ¿no? Así es, mira, si tú no la cuidas, tan solo en padecer diabetes, tú ya disminuyes tu esperanza de vida a 10 años. Si tu edad metabólica, vamos a llamarle así, o tu esperanza de vida, de acuerdo a tu metabolismo, era de vivir 80 años, tan solo quítale los 10 años, así es, pero no quiere decir que, pues, que te vas a vivir 10 años menos, ¿no? Es una enfermedad crónico-degenerativa, no tiene cura, pero sí puede ser un tratamiento exitoso. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes, licenciado? Bueno, mira, los síntomas, se le llama la diabetes, es una enfermedad silenciosa, porque al mantener tus niveles altos de glucosa en sangre no siempre te va a dar síntomas, el paciente no siente nada, posiblemente sí signos, que quiere decir tú lo ves, pero es una enfermedad silenciosa y por eso muchas personas no se la atienden a tiempo, no te dan síntomas como a lo mejor te puede dar un dolor de cabeza, puedes sentir cansancio, pero así es, sueño, cansancio, pero lo puedes, sí, que a lo mejor por el trabajo que por el trabajo estás estresado, tuviste un mal día, pues, o tomaste demasiada agua, así, pues, es algo así que tú dices, no, pues es normal lo que estoy haciendo, como si yo voy como orino tantas veces, pues normal porque tomo mucha agua, pero quién sabe. Pero sí. Si hay algún síntoma así que sea más... Sí, mira, se le llama la enfermedad de las 3P. ¿Por qué 3P? Poliuria, polifagia y polirixia. ¿Qué quiere decir? Poliuria, el paciente orina mucho, tú lo mencionabas. A lo mejor pues, es que estoy tomando mucha agua, pues por eso estoy orinando mucho, ¿no? Polirixia, pues te da sed precisamente por la deshidratación, y polifagia, que te da mucha hambre. El paciente, bueno, cada uno de esos pues tiene alguna justificación, pues te da mucha sed por la deshidratación, la glucosa te jala sodio o sal, el sodio pues te jala agua, entonces estás frecuentemente orinando. Te da mucha sed precisamente por eso, ¿no? Porque como estás orinando mucho, el cuerpo se está deshidratando, y hambre porque aunque tengas tus niveles de glucosa altos en sangre, que es nuestra principal fuente de energía, la glucosa, pero no está en el lugar correcto. Nosotros necesitamos esa glucosa a nivel celular. Ahí en la célula hay un proceso que se llama ya cuestiones bioquímicas, el ciclo de Krebs, que es cuando se forma el ATP para poder nosotros tener energía. Pero como no está esa glucosa ahí en la célula, entonces no tenemos energía, y la respuesta del organismo es pues hambre, ¿no? Entonces esa es la enfermedad de las 3P. Y ya si estamos hablando de complicaciones, signos y síntomas, pues a lo mejor una falla renal, hay algo que se llama retinopatía diabética, que el paciente va perdiendo la vista, obviamente el pie diabético, a lo mejor no cicatrizas de manera normal, así es por la cuestión de la diabetes, etc. Es como una cadena de acontecimientos así, ¿verdad? Que una genera otra, así y luego genera otra, y luego va esta hasta que se pone más. Sí, cada vez te va afectando más, sobre todo si no tienes los cuidados indispensables. Aquí lo importante, como digo, y lo preocupante o lo problemático, vamos a ponerle así, es que como en un principio es silencioso, pues el paciente a lo mejor ya cuando comienza con los síntomas quiere decir que ya está muy avanzada. Es como un cáncer, más o menos. Sí, vamos a ponerle así, o sea, el cáncer no lo sientes a lo mejor hasta que tienes un sangrado o una complicación o ya tiene una metástasis. En el caso de la diabetes es lo mismo, ya comienzas a tener síntomas cuando el paciente ya tiene, pues, a lo mejor 5 años de evolución o más, y ya, pues, está afectando otros órganos como la vista, el riñón, que son los principales, y pues también, como le digo, cicatrización o algunos otros problemas, pues. Entonces, por eso es recomendable estar, así es, en chequeo. No, a lo mejor no lo vas a hacer cada mes, ¿no? Pero a lo mejor cada 3-4 meses, sobre todo exámenes de glucosa, que inclusive la glucosa lo podemos hacer en casa. Tenemos, hay glucómetros, así es, Destrosi, perdón, se hacen cada cierto tiempo, y ya tienes tú ahí
unos parámetros, ¿no? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Mira, tenemos 3 tipos de diabetes principales, la tipo 1, 2 y 3, bueno, 1, 2 y gestacional, perdón. La diabetes tipo 1 es llamada insulinodependiente, o mal llamada, vamos a ponerla así, porque también la 2 puede ser insulinodependiente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ya nace con esa anomalía, es congénita, se le llama. O sea, el paciente ya nace con la diabetes, o anteriormente también se le llamaba diabetes infantil. El paciente ya trae problemas a lo mejor en el páncreas de nacimiento, o algún otro problema en la cuestión metabólica. O sea, desde que ya nace. Así es, ya trae la diabetes. No te da por el estilo de vida, sino que ya naces con ya ella. la tienes. Así es. Ya la tienes. Esto viene también, a ver, tengo ahí yo una duda. Entre la diabetes tipo 1 y la gestacional, perdón, ¿qué diferencia? No, la gestacional, la paciente embarazada la tiene, así es. Pero también si no es bien cuidada, bueno, vamos a hablar de ella de una vez. Como la paciente pues padece diabetes, entonces generalmente pues tiene la glucosa alta, le está mandando mucha glucosa al bebé. Entonces de ahí de hecho vienen los niños macrosómicos. ¿Por qué? Porque el niño, el producto solamente ocupa 140, 150 gramos de glucosa al día. Entonces, si la paciente le está mandando cargas altas de glucosa. Ay, se me antojó un gansito. Sí, entonces el paciente nace macrosómico, nace grande. Y pues. Unos 4 kilos. Sí, 4 kilos o más. Entonces, 5 kilos, hay niños hasta de 6 kilos. Entonces, de ahí dices, bueno, ese niño ya está haciéndolo trabajar su páncreas de manera dura desde un principio y también puede llegar a padecer. Porque antes agarraban y decían, ay, pesó 4 kilos y Sí, grandote, así es. sano y... No, creo que ya vieron todo esto, pues ya. Sí, de hecho la diabetes gestacional muchas veces, pues, los pacientes, las mujeres, en este caso, se curan, ¿no? O sea, quiere decir que nomás te dan el periodo del embarazo, porque como hay muchas descontrol hormonal, la insulina es una hormona, al final de cuentas, entonces también muchas veces llega a tener problemas por la insulina. Y una vez que se alivia, como se dice, pues se le quita. No en todos los casos, volvemos a lo mismo. Si ya traía la carga genética, o si ya estaba predispuesta ella a lo mejor, así es, puede volverla o inclusive quedarse con ella en el embarazo si no tiene los cuidados correctos. Entonces esa es la diabetes, bueno, hablando de la tipo 1, y se le llama insulino dependiente porque el paciente generalmente como pues, esa ausencia de insulina o inclusive puede generarla pero no es de calidad, no la utiliza. Normalmente el paciente ya necesita inyectar insulina desde el inicio, ¿no? La diabetes tipo 2 es la que le llamamos, que anteriormente, este dato es importante porque estamos hablando que a lo mejor hace 10, 15 años, la tipo 2 era la que te daba después de los 40. Decían, no, hasta los 40, 50 años. Ahorita ya tenemos diabetes tipo 2 en niños. ¿Okay? En niños. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta te da anteriormente por el estilo de vida. Entonces, estamos hablando que ahorita ya. El estilo de vida de un niño ya. Sí, ya puede llegar a padecer diabetes tipo 2. No nació con ella, pero le dio por el estilo de vida. Esta, igualmente, si no es bien cuidada, pudiera llegar a ser insulino dependiente, ¿no? En un principio no, porque generalmente con tratamiento médico se le llaman hipoglucemiantes, metformina, glibenclamida, que los toma el paciente, pues te ayuda a controlarlo. Entonces, como soy licenciado en nutrición, mucha gente tiene un cliché de que un licenciado nomás en nutrición es la persona que te va a hacer un plan alimenticio para poder adelgazar o para subir masa muscular, hablando ya fines de metas deportivas. Entonces, como estamos hablando de un padecimiento, una enfermedad de la diabetes, se puede controlar con un plan alimenticio, ¿no? Sí, claro, de hecho, mira, la nutrición es mucho más compleja de lo que se cree, tú lo mencionas, o sea, normalmente creen que el nutriólogo es dar dietas, ¿no? Pero estamos hablando de que la nutrición pues lleva procesos sobre todo bioquímicos, fisiológicos, fisiopatológicos, o sea, es más compleja de lo que parece. En este caso la diabetes pues sí, se controla principalmente la alimentación. De nada te sirve que tengas un tratamiento óptimo médico, por ejemplo de insulina o medicamentos, si al final de cuentas sigas comiendo entonces de nada te va a servir, de nada te sirve. En cambio, si tienes una correcta alimentación, a lo mejor no vas a necesitar de ese tipo de medicamentos, ¿no?
O medicamentos más agresivos. Así es, o más agresivos, o cada vez dosis más altas o más unidades de insulina. Entonces con la alimentación se controla. Ya lo mencionábamos, no es una enfermedad que se vaya a curar, pero la controlas con éxito y hay pacientes que viven muchos años con la diabetes controlada. Estamos hablando pues de controlarlo con el consumo de carbohidratos sobre todo. Que ya sería la dieta que tendría que llevar. Sí, ya un paciente, y tiene que ser individualizada porque tenemos que ver el peso del paciente, qué tan altos o bajos tenga los niveles de glucosa, si lleva, si se suministra o no se suministra insulina. Entonces se hace un conteo, se le llama conteo de carbohidratos, de acuerdo a los niveles, y ya se le distribuyen a lo largo del día. Entonces ya hay un control de la diabetes. No puede ser que no tenga los niveles de una persona que no la padezca, pero los va a tener dentro de su metabolismo, los va a tener normal. Entonces se controla con la alimentación aunado a una actividad física de acuerdo a las capacidades del paciente, porque generalmente son pacientes que tienen obesidad o a lo mejor, pues como son sedentarios toda su vida, pues no lo vas a poner a hacer pesas, ¿no? Todo de acuerdo a las capacidades. A lo mejor es progresivo o va a aumentar, empiezas a lo mejor caminando 20 minutos, ya así vas agarrando condición media hora, ya así puedes ver tú que puedes correr o a lo mejor natación. Entonces es cambiar eso, ¿no? Y la vas a controlar, pues vas a vivir tu vida normal. Es no tener la vida tan sedentaria que se tenía, por decirlo así. Así es, hay que hacer un cambio. Por algo padeces diabetes, entonces hay que hacer un cambio en el estilo de vida. Hay pacientes que no, pues, tienen ayunos prolongados, en este caso ya se distribuyen inclusive hay pacientes que comen todavía más que cuando padecían, bueno, cuando no se controlaba. Como decía, los ayunos que se hacían, y ya ves si que te digan, bueno, ayunabas de qué horas a qué hora, y entre ese tiempo igual a lo mejor mete 3 comidas, no comidas como tal. Sí, colaciones, y ya se hace cuenta, porque también muchas veces existe el mito de que el paciente diabético no debe de comer azúcares. Entonces, imagínate, si el paciente ya se suministra insulina o medicamentos, no le das azúcar o glucosa, ese paciente va a caer en algo que se llama hipoglucemia. Entonces es más peligroso todavía que se le baje. Así es cuando baja la Así es, porque cuando está alta no sientes tanto, a no ser que esté arriba de 500 o 600, ¿no? Pero baja, pues ya estamos hablando que puede llegar a tener hasta un coma diabetes. Igual que ahí nada más te agarra cansancio, sueño y ahí te quedas tranquilito. Sí, entonces inclusive desmayos o desorientación, etcétera, te baja la presión también. Entonces, por eso es importante también que estén en control con un profesional, porque muchas veces, no es que soy diabético, no me voy a comer ese plátano, pero a lo mejor no has consumido carbohidratos, entonces, y luego, bueno, me voy a meter insulina, y no tiene esa insulina, qué carbohidrato, qué glucosa trabajar en el cuerpo, entonces, pues te va a bajar. Hablando de esos cuidados, me da la curiosidad de qué otros tipos de cuidados hay. Mira, ya si estamos hablando de algún tipo de complicación del paciente, a lo mejor, pues, ya llegó ahora sí que a complicaciones severas, pues hay que tener, sobre todo en los pies. Sí, pues he visto o he escuchado, y nunca he visto porque pues, sí venimos de familia también diabética, que en cuanto a los pies, eso se debe tener más cuidado porque tiene muchísimas más complicaciones. Sí, así es. Por ejemplo, lo que llaman el pie diabético, normalmente en nuestro cuerpo tenemos lo que se llama capilares, que es la parte más delgada de la arteria y de la vena. Entonces son partes muy sensibles que se van deteriorando, porque la glucosa, que normalmente está alta, es una molécula muy agresiva. Entonces, ¿cuáles son los capilares que más se dañan o más rápido se dañan? Los de los pies, las partes lejanas, distales de nuestro cuerpo. Los ojos, por ejemplo, tenemos que dicen las venitas, son capilares. Entonces imagínense, esa glucosa está dañando esos capilares, entonces vas perdiendo la capacidad. Así es, se van dañando los capilares del riñón, inclusive pues el riñón es como un filtro, la nefrona, hay lo que se llama glomérulo, que es el filtro. Entonces ese filtro, imagínate, como un filtro de taza, como es una molécula muy pesada, imagina que ese filtro le estás metiendo piedras o arena, vas dañándolo, pasa lo mismo, entonces vas perdiendo esa capacidad renal. Y hablando de los cuidados del pie diabético, pues obviamente usar zapato cómodo, calcetas que no aprieten mucho,
Ya si tienes una falla renal, pues cuidados con la hidratación, no consumir alimentos que sean muy... Una muy cosa, bajos de sodio. se decía mucho también de que un diabético no debe de tomar tanto suero. Lo que pasa que ahí estamos hablando que el suero, como tiene una alta carga de electrolitos, entonces si ya parece que ya tiene una falla renal, pues lo estás haciendo trabajar más, o sea, esa función renal, ¿no? No quiere decir que no tenga que consumir suero, aparte también los sueros tienen glucosa, precisamente están hechos de glucosa y electrolitos pues, para la hidratación, ¿no? Pero si es un paciente controlado que necesita a lo mejor hidratarse y no tiene falla renal, pues no hay ningún problema que lo consuma, ¿no? Entonces, licenciado, así como en conclusión, ¿qué puedo hacer yo para evitar tener diabetes o padecer diabetes? Pues mira, una persona, si no están diagnosticados, se recomienda hacer exámenes, pues como les digo, a lo mejor por lo mínimo 2 veces al año, ¿ok? Hay algo, bueno, que se llama hemoglobina glucosilada. Es un examen que precisamente en nuestra célula se deposita la glucosa. Entonces ahí no hay fallo. Si tu hemoglobina glucosilada es mayor a 6.5, quiere decir que pues tienes diabetes, ¿no? Aunado obviamente también a los exámenes de glucosa en ayunas. Hay otro que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, que te dan 75 miligramos de glucosa Que te nítrica. da primero en la mañana en ayunas, Sí. después ya tomado Postprandial, etc. Entonces, lo primero que, pues, de los cuidados que tienes que tener es un estilo de vida saludable, ¿ok? No tener periodos largos de ayuno, porque también eso es importante, así es. ¿Qué quiere decir? O sea, tú tienes, a lo mejor desayunas a las 8 de la mañana y no comes hasta las 3, 4 de la tarde. Estamos hablando que son muchas horas de ayuno y el cuerpo entra en una hipoglucemia. Entonces, la hipoglucemia le das una carga y son picos altos y bajos de glucosa. Y eso te va a deteriorar. Que por decir, no has desayunado y ya agarras, desayunas y ya después que si me tocó un pan, un dulce y esa es la carga. Sí, así es, y le metes una carga muy fuerte, entonces elevas la glucosa de uno. Y el páncreas lo estás haciendo trabajar de una manera incorrecta. Y a largo plazo, pues vas a llegar a tener complicaciones. Obviamente el estilo de vida de realizar ejercicio por lo menos 4 veces a la semana, 1 hora. Bueno, sí, de acuerdo a las capacidades. 1 hora. Sí, así es, bien hecha obviamente. Y también no hay que confundir. Mucha gente dice, es que en mi trabajo ando para arriba y para abajo. Eso no es caminata. Eso es desgaste físico. Ejercicio es que tú le dediques 20 minutos, así es, media hora, 40 minutos a realizar esa actividad física. Ahí estamos hablando que es un ejercicio, ¿no? Y pues obviamente alimentación saludable, evitar alcohol, evitar tabaco, drogas, obviamente, alimentos altos en carbohidratos o carbohidratos simples como los panes, dulces, refrescos, chocolates, etc. No quiere decir que no los consumas, pero no consumirlos en tu dieta habitual, así es. Moderadamente, si tú tienes un estilo de vida saludable, que haces ejercicio, de vez en cuando no está mal y si te mantienes controlado, ¿no? Evitar también alimentos ricos en grasa, ¿ok? Procesados, obviamente enlatados también. Y estar checándose constantemente también, eso es importante, ¿no? Muy bien, entonces ya con eso tenemos suficiente. Creo que sacamos una buena plática con el profesor, con el licenciado. Esperemos que les haya gustado esto y tengan en mente todo lo que acabamos de decir, porque la diabetes no es algo de jugar, es algo que puede padecer incluso desde un recién nacido hasta un anciano. Ya aquí el licenciado nos dijo cómo podemos prevenirla para estar siempre saludables y promover siempre la vida y los planes alimenticios, ¿no? Para que siempre estemos sanos. Así es, hay que tener un estilo de vida saludable, obviamente, y cuidarnos, ¿no? Les recordamos que nuestras inscripciones están abiertas en la licenciatura también de nutrición, impartidas aquí por el licenciado Raúl Zamudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado. Gracias a ustedes por la invitación. Y les recuerdo, es muy importante también el mantenerse haciendo
algún tipo de ejercicio, hidratándose, acudiendo, pues, como bien lo Sí, comentaba, a médico, consulta. nutriólogo de vez en cuando. La nutrición es preventiva. Muchas veces el 80%, ya lo mencionamos, de las enfermedades entran por la boca. Entonces ese 80% las podemos prevenir estando, cuidándonos con un nutriólogo, un profesional. Normalmente tenemos la mala costumbre de ir al nutriólogo cuando ya estamos enfermos. Y luego lo primero que te dicen, me va a matar de hambre. ¿Qué Si voy a no me comer? muero de lo otro, me voy a morir. Pues sí, pero ya cuánto tiempo no estuviste, pues no cuidando. Sí, O así que es. le dices, me estás quitando todo lo que me gusta. Así es, entonces hay que prevenir obviamente complicaciones estando de la mano con, se le llama tratamiento integral, médico, nutriólogo, entonces eso es importante, ¿no? Muchísimas gracias y recuerden que Pacific University Esto me pasa.